La gran sala se elevaba muy por encima de la cabeza de Daniel Harper, tan alta que apenas podía ver el techo a través de la tenue luz. A su alrededor flotaban en el aire plataformas, cada una con una especie alienígena diferente. Algunas parecían insectos gigantes, otras se asemejaban a plantas andantes o criaturas hechas de metal vivo. 300 mundos diferentes habían enviado a su gente a este lugar donde la galaxia tomaba sus decisiones. Daniel estaba de pie en la plataforma humana con las manos a la espalda. Llevaba un sencillo traje gris, del tipo que los diplomáticos de la Tierra habían llevado durante el último siglo. A su lado, Rachel Bennett comprobó una vez más su tableta de datos. Ella le había advertido que esto no saldría bien. Daniel también lo sabía, pero tenían que intentarlo. La sala se quedó en silencio. La sesión estaba a punto de comenzar. Shellac se levantó primero de su plataforma. El braxiano medía casi 3 metros de altura y estaba cubierto de escamas de color rojo oscuro que reflejaban la luz. Sus ojos amarillos miraban a Daniel con algo que podría haber sido diversión. Cuando habló, su voz retumbó a través de los dispositivos de traducción que todos llevaban. La delegación humana ha solicitado la ampliación de las rutas comerciales, dijo Shellac. Su tono hacía que pareciera una broma. También quieren un puesto en la dirección de seguridad. Esta solicitud me parece muy interesante. La risa se extendió por la sala. No era una risa fuerte, sino de esas silenciosas que duelen más. Daniel no se movió. Mantuvo la cara tranquila. Otra voz se unió a la conversación. Esta pertenecía a un Zinter, un ser que parecía una medusa flotante con demasiados ojos. La humanidad lleva solo 100 años en el espacio. Tienen colonias en menos de 20 sistemas. Mi pueblo controla 4.000 sistemas. ¿Por qué deberíamos darles responsabilidades de seguridad? Más risas. Daniel notó que Rachel había apretado la mandíbula. Ella odiaba esto tanto como él, pero ambos se quedaron callados. Dejemos que hablen, dejemos que digan lo que quieran decir. A continuación habló un representante de los Qatari. Los Qatari parecían casi humanos, excepto por su piel azul y el hecho de que tenían 4 brazos en lugar de 2. El ejército de la Tierra consta de 300 naves. 300. La flota de defensa Qatari tiene 12.000 naves. ¿Cómo pueden proteger a nadie si ni siquiera pueden protegerse a sí mismos? Las burlas continuaron durante otros 20 minutos. Diferentes alienígenas se turnaron para señalar lo pequeña que era la Tierra, lo débil que parecía su tecnología, lo poco que habían logrado en comparación con las grandes civilizaciones del Consejo. Daniel lo escuchó todo. Había oído cosas peores durante las reuniones privadas previas a esta sesión. Al menos ahora estaba a la vista de todos. Entonces, el embajador Thex se puso de pie. Pertenecía a la Confederación de Mundos Iluminados, un grupo que se consideraba a sí mismo la especie más inteligente de la galaxia. Activó una pantalla holográfica que apareció en el centro de la sala para que todos la vieran. Examinemos los hechos, dijo Thex. Su voz era suave, casi amable, lo que de alguna manera lo hacía peor. Las naves de guerra humanas utilizan armas cinéticas. Disparan proyectiles metálicos contra sus enemigos. Esta es una tecnología que la mayoría de las civilizaciones abandonaron hace 100.000 años. Sus naves se mueven utilizando propulsores de fusión, otro sistema obsoleto. No tienen escudos de energía, ni armas de plasma, ni ordenadores cuánticos. El holograma mostraba imágenes de naves humanas junto a naves de la Confederación. La diferencia era evidente. Las naves humanas parecían simples, casi primitivas. Las naves de la Confederación brillaban con tecnología avanzada. Su nave de guerra más grande mide 800 luz de medir de largo, continuó Dex. Nuestro acorazado más pequeño mide 3 kilómetros. Tienen 300 naves en total. Nosotros tenemos 30.000. Y sin embargo, vienen aquí pidiendo ayudar a proteger la galaxia. Esta vez, las risas fueron más fuertes. Incluso algunas de las especies que normalmente se mantenían neutrales se reían. Daniel sintió que Rachel se movía a su lado, pero le tocó el brazo suavemente. Todavía no. Tex no había terminado. No pretendo ser cruel, dijo,
aunque su tono sugería lo contrario. La humanidad es joven. Aprenderán, crecerán, pero deben comprender cuál es su lugar. Son niños en una galaxia de adultos. Quizás dentro de otros 1000 años estén preparados para unirse a nosotros en igualdad de condiciones. Pero hoy no. La sala estalló en aplausos. Varios alienígenas emitieron sonidos de acuerdo, cada uno en su propio idioma, creando un extraño coro que llenó la enorme sala. Finalmente, el presidente, un ser cuya especie Daniel nunca había aprendido a pronunciar correctamente, se volvió hacia la plataforma humana. Embajador Harper, puede responder. Daniel dio un paso adelante. Miró lentamente alrededor de la sala, cruzando la mirada con tantos ojos como pudo. Luego habló, con voz tranquila y clara. Hemos venido en son de paz, dijo. Hemos venido a ofrecer amistad y colaboración. Hemos compartido nuestros recursos, nuestros conocimientos y nuestra buena voluntad con muchos de ustedes. No hemos pedido nada, salvo que se nos trate como iguales. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero ahora veo que cometimos un error. Creíamos que el Consejo valoraba la cooperación por encima del orgullo. Creíamos que la sabiduría importaba más que la edad, y que la capacidad importaba más que el tamaño de la flota de uno. Sherlock se rió. ¿Capacidad? ¿Qué capacidad posee la Tierra que debamos respetar? Daniel miró directamente al Braxiano. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. La sala se quedó en silencio. Algo en el tono de Daniel había cambiado. La humanidad ha participado en el Consejo Galáctico durante 100 años. Daniel continuó. Hemos seguido todas las reglas, respetado todas las tradiciones y honrado todos los acuerdos. Pero el respeto debe ser mutuo. Si el Consejo cree que no tenemos nada que ofrecer, entonces quizás nuestro tiempo aquí haya terminado. Dex hizo un gesto desdeñoso con uno de sus apéndices. ¿Estás amenazando con abandonar el Consejo? Por favor, sé realista. Sin la protección del Consejo, tu pequeño imperio no duraría ni un año. Los piratas saquearían tus mundos. Las potencias hostiles se apoderarían de tus colonias. Nos necesitáis mucho más de lo que nosotros os necesitamos a vosotros. Daniel cogió su tableta de datos. Rachel hizo lo mismo. Habían planeado este momento. Lo habían discutido durante el largo vuelo hasta la estación del Consejo. Quizás tengáis razón, dijo Daniel, o quizás descubráis que entendéis muy poco sobre la humanidad. Hizo una ligera reverencia, un gesto de respeto que ya no sentía, pero que realizó de todos modos. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Rachel lo siguió sin decir palabra. Detrás de ellos las risas se hicieron más fuertes. Shellax gritó, «No se preocupen, pequeños humanos. Volverán. Siempre lo hacen. ¿A dónde más pueden ir?» Daniel no se dio la vuelta. No respondió. Simplemente salió de la sala y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. En el pasillo, Rachel finalmente habló. «Ha salido exactamente como esperábamos». «Sí», dijo Daniel. «Ahora veremos si el plan funciona». Caminaron hacia su nave en silencio. A su alrededor, la estación del Consejo continuaba con sus actividades habituales. Extraterrestres de cientos de mundos se movían por los pasillos, intercambiando mercancías e información, haciendo tratos y alianzas. Ninguno de ellos prestó atención a los dos humanos que se marchaban. Ninguno de ellos se fijó en la pequeña sonrisa de Daniel Harper. De vuelta en la sala, el Consejo ya había pasado a otros asuntos. Creían que el problema humano estaba resuelto. La Tierra volvería en unos días, desesperada y arrepentida. Siempre era lo mismo con las especies jóvenes. Necesitaban aprender humildad. Pero en un rincón tranquilo de la sala, un ser observaba la puerta por la que habían salido los humanos. Se llamaba consejero Beric y, a diferencia de los demás, había prestado mucha atención a las palabras del embajador Harper. Algo en el tono del humano le había inquietado. No era el tono de un diplomático derrotado. Era el tono de alguien que acababa de tomar una decisión. Varric tomó nota en sus archivos personales de que debía vigilar las actividades de la Tierra durante los próximos días. Algo le parecía mal, aunque no sabía explicar por qué. Los humanos eran débiles, todo el mundo lo sabía, pero la mirada de Daniel Harper no era la de un hombre débil.
Era la mirada de alguien que había dejado de fingir. El consejero Barry se despertó con el sonido de las alarmas. Su interfaz neural se inundó de mensajes, todos ellos marcados como urgentes. Se levantó de su cámara de descanso y activó el primer mensaje. Era del almirante Krenner, su enlace militar. Tenemos un problema. Ponte en contacto conmigo inmediatamente. Barack sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Krenner nunca utilizaba palabras como problema, a menos que algo hubiera salido terriblemente mal. Abrió un canal de comunicación. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ferrick. El rostro de Krenner apareció en el holograma. El almirante parecía cansado, como si no hubiera dormido. Son los humanos. Han desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir con desaparecido? Me refiero a que todas las naves humanas del espacio a Thetherin han desaparecido. Las 18 naves desaparecieron hace 6 horas, todas al mismo tiempo. Butterick se levantó del todo, con la mente a 1000 por hora. ¿Desaparecido? ¿Cómo han podido saltar a una velocidad superior a la de la luz? No hay señales de salto, ni rastros de warp, ni restos. Estaban ahí, en nuestros sensores, y de repente ya no estaban. Es como si nunca hubieran existido. Mientras Varric procesaba esta información, llegaron más mensajes. Informes similares desde los territorios braxianos del espacio Cathari en los sectores Thorin. En todos los lugares donde habían estado los humanos, ya no estaban. En toda la galaxia se repetía la misma escena. El almirante Krell, de la flota de defensa Cathari, estaba de pie en su centro de mando, mirando fijamente las pantallas vacías de los sensores. Sus estaciones de rastreo habían mantenido una vigilancia constante sobre las naves humanas en el espacio Cathari. Los humanos siempre eran cuidadosos, siempre seguían las reglas, por lo que los Cathari habían dejado de prestar mucha atención. Eso había sido un error. «Muéstrame la grabación de la estación 47», ordenó Krell. Un oficial subalterno mostró los registros de los sensores. La pantalla mostraba 6 naves de carga humanas moviéndose por el espacio normal en dirección a un centro comercial catarí. La marca de tiempo indicaba 0347, hora estándar galáctica. Las naves se movían a velocidad normal, con sus motores brillando en el espectro infrarrojo. Luego, a las 0348, desaparecieron. No se desvanecieron, no explotaron, simplemente desaparecieron, como si alguien las hubiera borrado de la realidad. «Repítelo», dijo Krell. Lo vieron 5 veces. Cada vez el resultado era el mismo. En un momento dado las naves existían. Al momento siguiente ya no existían. No hubo picos de energía, ni distorsiones gravitacionales, ni fluctuaciones cuánticas. Nada que explicara cómo 6 enormes naves podían desaparecer en el espacio de un segundo. «Comprueba todas las demás estaciones», ordenó Krell. «Dime si queda alguna nave humana en nuestro espacio». 20 minutos más tarde, llegó la respuesta. No quedaba ni una sola nave humana en territorio Cathari. 43 naves habían desaparecido simultáneamente a las 0348. En la estación comercial llamada Apex Crossing, el jefe de estación, llamado Delvix, llegó a su oficina y se encontró con una puerta sellada. La embajada humana que había sido inaugurada ayer mismo, ahora estaba cerrada con llave. Un mensaje se repetía fuera de la puerta. La embajada de la Tierra ha sido cerrada definitivamente. Todo el personal ha sido retirado. Gracias por su cooperación. Delvix intentó forzar las cerraduras de la puerta. No pasó nada. Llamó a seguridad para que derribaran la puerta. Cuando finalmente entraron, encontraron las habitaciones vacías. Todos los muebles, todos los ordenadores, todos los documentos habían desaparecido. Las paredes estaban desnudas. Incluso las alfombras habían sido retiradas. En una habitación encontraron un único objeto. Era una pequeña planta en una maceta, una planta terrestre que la embajadora había tenido en su escritorio. Junto a ella había una nota escrita a mano. «Gracias por la hospitalidad. No lo olvidaremos». La nota estaba firmada por Lisa Martínez, la embajadora de la Tierra. Delvix permaneció de pie en la embajada vacía durante mucho tiempo, tratando de comprender. La embajada había sido ocupada hacía solo 12 horas. Había visto a la embajadora Martínez en el pasillo ayer por la tarde.
Ella le había sonreído y le había deseado buenas noches. Ahora había desaparecido junto con todo su personal, sus familias y todas sus pertenencias. ¿Cómo se evacúa toda una embajada en una noche sin que nadie se dé cuenta? Los informes seguían llegando. Las colonias humanas estaban vacías, no destruidas ni dañadas, solo vacías. Los edificios estaban intactos. La electricidad seguía funcionando. Los sistemas automatizados seguían funcionando. Pero todos los humanos habían desaparecido. Una nave patrullera braxiana llegó a la colonia humana de New Boston, uno de los 20 mundos coloniales de la Tierra. La colonia albergaba a 40,000 personas. El comandante de la nave patrullera tenía órdenes de inspeccionar la colonia tras las misteriosas desapariciones en otros lugares. El comandante, un veterano llamado Skelly, esperaba encontrar pánico o confusión. En cambio, encontró silencio. Su equipo aterrizó en el asentamiento principal. Las calles estaban limpias y vacías. Las casas permanecían con las puertas cerradas. Los vehículos estaban aparcados en filas ordenadas. La central eléctrica zumbaba con actividad, generando energía para una ciudad que ya no tenía habitantes. Revisen las zonas residenciales, ordenó Skella. Sus soldados se dispersaron, entrando en casas y edificios. Todos regresaron con el mismo informe. Estaban vacíos, las camas estaban hechas, los platos estaban limpios y guardados. Las pertenencias personales habían desaparecido, pero los muebles seguían allí. Parecía como si 40,000 personas hubieran empaquetado sus posesiones más importantes y simplemente se hubieran marchado, excepto que no había naves. El puerto espacial de la colonia no mostraba ningún lanzamiento reciente. Los hangares contenían equipos de mantenimiento y repuestos, pero ninguna nave capaz de transportar a 40,000 personas. Comandante, le llamó uno de sus soldados. Tiene que ver esto. Skelly siguió al soldado hasta el edificio administrativo de la colonia. En la oficina principal encontraron un ordenador que aún estaba encendido. En la pantalla había un mensaje. A quien quiera que encuentre esto, agradecemos al Consejo Galáctico que nos haya permitido establecer esta colonia. Hemos dejado toda la infraestructura intacta para su uso futuro. La colonia es suya si la quiere. No vamos a volver. El mensaje tenía fecha de la misma noche en que Daniel Harper salió de la sala del Consejo. Cuando se convocó la sesión de emergencia del Consejo, se tuvo una visión clara de toda la situación. Todos los humanos y el espacio del Consejo habían desaparecido. Casi 500,000 de personas se habían esfumado sin dejar rastro. Cientos de naves habían desaparecido. 20 mundos coloniales habían sido abandonados. Y la propia Tierra se había oscurecido. El sistema solar, el hogar de la humanidad, ya no respondía a ninguna comunicación. Las sondas enviadas hacia la Tierra desaparecieron en el borde del sistema. Los sensores de largo alcance mostraban que los planetas seguían allí, orbitando alrededor de su estrella. Pero algo bloqueaba todos los intentos de observarlos o contactar con ellos. El embajador Shellac se presentó ante el Consejo, sin reírse ya. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se traslada a 500,000 de personas sin que nadie se dé cuenta? Nadie tenía una respuesta. Dex, de la Confederación, activó su propia pantalla. He analizado los requisitos energéticos para una operación de este tipo. Trasladar a tanta gente y tantas naves simultáneamente a través de cientos de años luz requeriría más energía de la que la mayoría de las civilizaciones generan en un año. Los humanos no tienen ese tipo de energía. Hemos visto su infraestructura. Es primitiva. Entonces, ¿cómo lo han hecho?, preguntó otro consejero. El silencio llenó la sala. El consejero Varick finalmente habló. Quizás no vimos su infraestructura tan claramente como pensábamos. Esta afirmación quedó flotando en el aire. Otros consejeros se movieron incómodos. Las implicaciones eran preocupantes. ¿Estás sugiriendo que los humanos nos mintieron?, preguntó Shaw. Estoy sugiriendo que quizás vimos lo que ellos querían que viéramos, respondió Varick. Un oficial de inteligencia sincerano entró en la sala y se acercó al presidente. Hablaron en voz baja. Entonces, la expresión del presidente cambió. Parecía conmocionado. Hemos recibido un informe preliminar de nuestros servicios de inteligencia, anunció el presidente.
Parece que hay inconsistencias en los registros. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó. Registros de identificación de naves. Durante los últimos 50 años, varios Estados miembros han registrado encuentros con naves humanas. Cuando nuestros analistas recopilaron estos registros, encontraron algo inusual. Los humanos informaron de que tenían 300 naves militares, pero nosotros hemos documentado encuentros con más de 2.000 naves de guerra humanas distintas, cada una con códigos de identificación únicos. La sala estalló en voces confusas. Él sacudió la cabeza. Eso es imposible. Hemos vigilado sus astilleros. Conocemos su capacidad de producción. No pueden construir tantas naves. Y, sin embargo, los registros existen, dijo el presidente. Múltiples fuentes, múltiples confirmaciones. O nuestra gente ha estado documentando naves fantasma durante 50 años, o los humanos tienen muchas más naves de las que afirman. El almirante Krell dio un paso al frente. Tengo más. Mi analista revisó las firmas energéticas de los motores de las naves humanas. Las firmas no coinciden con la tecnología que han declarado. Se supone que las naves humanas utilizan propulsión por fusión, pero las lecturas reales sugieren algo mucho más avanzado, modificado deliberadamente para parecer primitivo. Otro consejero mencionó los registros de combate. Hace 3 años, una nave patrullera humana se enfrentó a piratas cerca de la frontera del espacio de la Confederación. Los piratas fueron destruidos. El informe oficial decía que la nave humana utilizó armas cinéticas, pero he revisado los datos de los sensores. Los daños sufridos por las naves piratas no concuerdan con impactos cinéticos. Se parecen más a armas de energía dirigida, pero utilizando principios que no comprendemos. Los informes continuaron, cada uno añadiendo otra pieza a un rompecabezas que se hacía cada vez más claro y aterrador. La humanidad no había sido sincera sobre sus capacidades, pero la magnitud del engaño era asombrosa. Habría requerido una coordinación a lo largo de décadas en la que habrían participado todas las naves humanas, todos los diplomáticos humanos y todas las colonias humanas. ¿Por qué toda una especie fingiría ser débil? El embajador Tex, que se había burlado de los humanos solo unos días antes, ahora miraba los datos con creciente preocupación. Si mentían sobre sus naves y sus armas, ¿sobre qué más mentían? Nadie respondió porque nadie lo sabía. En la vacía embajada humana de Apex Crossing, el jefe de estación Delvik estaba sentado solo en la habitación desnuda, mirando la planta de la nota. Volvió a leer las palabras. No lo olvidaremos. No sonaba como una amenaza, no sonaba como ira, sonaba como una simple constatación de los hechos. La humanidad recordaría este momento, recordaría cómo los había tratado el Consejo, y de alguna manera eso era más aterrador que cualquier amenaza. Kevin Murphy fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Trabajaba como analista junior en la Oficina de Inteligencia de la Tierra, un trabajo que consistía principalmente en leer informes y archivarlos correctamente. Era un trabajo aburrido, pero Kevin era bueno detectando patrones. 3 días antes de la reunión del consejo, estaba organizando viejos manifiestos de barcos cuando encontró algo extraño. Un buque de carga llamado Margaret Day había sido declarado destruido por piratas hacía 15 años. Pero 2 años después de esa supuesta destrucción, Kevin encontró un registro de aduanas que mostraba que el Margaret Day había entregado suministros a una colonia humana. Lo comprobó de nuevo. Quizás se trataba de otro barco con el mismo nombre. Pero los códigos de identificación coincidían perfectamente. El mismo barco que supuestamente había sido destruido aparecía vivo y coleando años después. Kevin encontró 6 ejemplos más en una hora, luego 20, luego 50 barcos que habían sido declarados destruidos o desmantelados, pero que seguían apareciendo en diversos registros a lo largo de los años. Informó de ello a su supervisor, quien convocó inmediatamente una reunión. Kevin nunca supo qué ocurrió después de esa reunión, pero se dio cuenta de que todas las pruebas que había encontrado fueron clasificadas al día siguiente. Ahora, mientras el Consejo se apresuraba a comprender la desaparición de la humanidad, otros analistas de toda la galaxia estaban haciendo descubrimientos similares. El ejército qatari
Llevaba registros detallados de todas las naves con las que se encontraba. Llevaban haciéndolo desde hacía 3000 años. Era un motivo de orgullo para ellos. Cuando el almirante Krell ordenó una revisión completa de todos los encuentros con humanos, su analista trabajó durante 3 días seguidos. El informe que entregaron heló la sangre a Krell. Tenemos confirmaciones visuales de 2001, 147 naves de guerra humanas distintas en los últimos 50 años. El analista principal informó de que cada una tenía códigos de identificación únicos, configuraciones de casco únicas y tripulaciones únicas. No pueden ser las mismas 300 naves que aparecen varias veces. ¿Podrían ser naves civiles identificadas erróneamente como militares?, preguntó Krill. No, señor. Se trataba claramente de naves militares, armadas, blindadas y operando en formación. Los humanos afirmaban tener 300 naves de guerra. Nuestros registros muestran al menos 2000, y esas son solo las que pudimos observar. Podría haber más que nunca hayamos visto. Krell examinó los datos él mismo. El analista tenía razón. A menos que el ejército qatarí hubiera estado alucinando durante 50 años. Los humanos habían mentido sobre el tamaño de su flota. Mentido de forma significativa. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito tenía? En la Confederación de Mundos Iluminados, sus científicos se hacían la misma pregunta. Tex había ordenado una revisión completa de todas las evaluaciones tecnológicas humanas. Lo que encontraron le preocupó profundamente. Un equipo de investigación presentó sus hallazgos en una sala de conferencias sellada. El científico principal, cuyo nombre se traducía aproximadamente como Observador Prime, mostró una serie de imágenes. Esta es una fragata humana que examinamos hace 10 años. Observador Prime explicó. Los humanos la habían desmantelado y vendido a una empresa de desguace. Compramos los restos a través de intermediarios para estudiar su tecnología. La imagen mostraba un buque de guerra de tamaño medio, destartalado y viejo. Confirmamos que la nave utilizaba propulsión por fusión, armas cinéticas y sistemas informáticos básicos, todos ellos primitivos según nuestros estándares. Documentamos todo y presentamos nuestro informe. El observador Prime mostró otra imagen. Esta mostraba el compartimento del motor de la misma nave, pero con un equipo de escaneo diferente. La semana pasada, volvimos a escanear nuestros datos originales utilizando herramientas de análisis más modernas. Miren esto. La imagen mostraba el reactor de fusión, pero cuando el observador Prime aplicó un filtro cuántico a la imagen, hoy apareció algo más debajo. La carcasa exterior del reactor de fusión era real, pero en su interior había algo completamente diferente. Algo que funcionaba según principios que la Confederación no comprendía. Todo el motor era falso, dijo Observer Prime en voz baja, o más bien, era lo suficientemente real como para pasar las inspecciones básicas, pero debajo había algo más, algo mucho más avanzado. Construyeron un motor falso alrededor del real, solo para engañar a cualquiera que lo mirara. Dex se sintió mal. ¿Cuántas naves examinamos? 7 a lo largo de los años. He pedido a otros equipos que vuelvan a escanear sus datos. Los resultados preliminares sugieren que las 7 naves tenían una tecnología oculta similar. ¿7 naves? Repitieron. Construyeron 7 naves falsas solo para engañarnos. No eran falsas, embajador. Esas naves eran funcionales. Podían operar como naves de fusión primitivas si era necesario. Pero también tenían la tecnología real oculta en su interior. El nivel de ingeniería necesario para hacer esto es extraordinario, y la dedicación para mantener el engaño durante décadas supera todo lo que hemos visto. Se estaban produciendo descubrimientos similares en todo el espacio del Consejo. Una ingeniera xenóloga braxiana había estado analizando el generador de energía de la embajada humana abandonada. Lo que descubrió le hizo cuestionar todo lo que creía saber. El generador estaba etiquetado como un reactor de fusión estándar, con una potencia de 1 megavatio, típico de una pequeña instalación diplomática. La documentación era perfecta, las firmas energéticas coincidían, pero cuando abrió la carcasa, encontró algo que no tenía sentido. En su interior no había un reactor de fusión. En su interior había un dispositivo del tamaño de un maletín
que producía la misma energía. El resto del espacio estaba lleno de lo que parecía ser un reactor de fusión falso, con blindaje contra la radiación y sistemas de refrigeración falsos. Engañaría a cualquier inspector que no abriera físicamente la carcasa. Pero ¿por qué construir un reactor falso alrededor de una fuente de energía real? La única respuesta era el engaño. Los humanos querían que todos creyeran que utilizaban tecnología de fusión primitiva, cuando, en realidad, tenían algo mucho mejor. ¿Cuántas otras cosas habían falsificado? En la estación del consejo, el consejero Barrick estaba recopilando todos estos informes. Cada uno de ellos pintaba el mismo cuadro. La humanidad había estado mintiendo sobre todo. Sus naves, sus armas, su tecnología, todo era más avanzado de lo que habían afirmado. Pero Barry estaba empezando a ver un patrón más profundo. Llamó a un xenopsicólogo llamado Dr. Kelvin. «Háblame de los humanos», dijo Barrick. «¿Qué sabemos de su psicología?» El Dr. Kelvin se acomodó en una silla. «Los humanos son cautelosos pero curiosos. Valoran el conocimiento y la exploración. Forman fuertes lazos sociales y tienen un poderoso sentido de la justicia. Cuando creen que se les ha hecho daño, lo recuerdan. ¿Y su pensamiento estratégico? Excelente. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que derrotaron a oponentes más fuertes mediante el engaño y tácticas inteligentes. Tienen un dicho al respecto. Algo sobre hablar suavemente, pero llevar un gran garrote. Barracks asintió lentamente. Así que si los humanos quisieran ocultar sus verdaderas capacidades, serían buenos en ello, muy buenos, y tendrían la paciencia necesaria para mantener el engaño durante mucho tiempo. Pero ¿por qué engañarnos? ¿Qué ganaban con ello? El Dr. Kelvin pensó en ello. Quizás nos estaban poniendo a prueba. Los humanos valoran el carácter y la integridad. A menudo ponen a prueba a los demás para ver cómo reaccionan. Quizás aparentar debilidad era una forma de ver cómo trataríamos a una especie más débil. Las implicaciones de esto se posaron sobre Barry como un manto frío. Si el Dr. Kelvin tenía razón, entonces el siglo pasado había sido una prueba. La humanidad había fingido ser débil y primitiva para ver si el Consejo les ayudaría o se burlaría de ellos. Para ver si el Consejo valoraba la cooperación o solo respetaba la fuerza, el Consejo había suspendido esa prueba estrepitosamente. Barrick sacó otro archivo, este de los archivos. Era un informe de hace 40 años sobre una nave de exploración humana. La nave había sido encontrada cerca de un mundo muerto en un espacio sin reclamar. Una patrulla sinterana se había encontrado con ellos. El diario del capitán sinterano todavía estaba en el archivo. Encontramos una nave de exploración humana cerca del planeta Baron, designado C-4471. Los humanos afirmaron que estaban llevando a cabo una investigación arqueológica. Les deseamos éxito y continuamos con la patrulla. Varrick realizó una búsqueda sobre el planeta C-461. Le llevó tiempo, pero encontró lo que buscaba. Los registros antiguos indicaban que el planeta había estado habitado en el pasado por los precursores, la especie dominante anterior de la galaxia. Los precursores habían desaparecido hacía 12.000 años, dejando atrás ruinas y artefactos que aún hoy superaban la tecnología del Consejo. Barry sintió que se le aceleraba el corazón. Buscó más misiones de exploración humanas. El patrón era obvio una vez que lo buscó. Los humanos habían estado visitando yacimientos de los precursores, docenas de ellos, cientos de ellos, siempre alegando que estaban realizando investigaciones arqueológicas, siempre en lugares que el Consejo ya había estudiado y descartado por carecer de interés. Recuperó las ubicaciones de los 20 mundos colonizados por los humanos. Cada uno estaba cerca de un yacimiento precursor, no cerca en el sentido cósmico, pero lo suficientemente cerca como para que una nave pudiera llegar en pocos días. Los humanos no habían elegido sus colonias por sus recursos o su ubicación estratégica. Las habían elegido para estar cerca de las ruinas antiguas. Barry convocó una reunión de emergencia con los miembros más importantes del Consejo. Presentó sus hallazgos en una sala segura donde nadie más podía oírlos. Creo que los humanos encontraron algo en las ruinas de los precursores. Barrick dijo algo importante y nos lo han estado ocultando durante décadas. Quizá más. Shellax, que estaba presente en la reunión,
Negó con la cabeza. Los precursores se extinguieron hace 12.000 años. Sus ruinas son en su mayoría escombros. Tenemos equipos que las estudian. A veces encuentran artefactos interesantes, pero nada que explique esto. Quizá no buscamos lo suficiente, respondió Beric. O tal vez los humanos sabían dónde buscar. Hemos asumido que los precursores dejaron ruinas esparcidas al azar. ¿Y si no fue así? ¿Y si dejaron cosas específicas en lugares específicos para que las encontrara la especie adecuada? La sala quedó en silencio. Él tomó la palabra. ¿Estás sugiriendo que los precursores dejaron tecnología avanzada y los humanos la encontraron? Lo sugiero como una posibilidad. Explicaría cómo una especie que apenas viajaba por el espacio hace un siglo, ahora tiene una tecnología que supera a la nuestra. No la desarrollaron ellos mismos, la encontraron. El almirante Krell sacó un mapa estelar. Los humanos visitaron 143 sistemas durante los últimos 2 siglos. Si marcamos esos sistemas, los resaltó en rojo, y luego superponemos los sitios conocidos de los precursores. El mapa se llenó de puntos azules. Casi todas las marcas rojas estaban cerca de un punto azul. No estaban explorando al azar, dijo Krell en voz baja. Estaban siguiendo un mapa. Sabían dónde buscar. Otro consejero, de una especie que rara vez hablaba, hizo la pregunta que todos estaban pensando. Si los humanos encontraron tecnología precursora, ¿qué más encontraron? Los precursores eran capaces de cosas que aún no comprendemos. Construyeron estructuras que han durado 12.000 años sin mantenimiento. Tenían fuentes de energía que no podemos replicar. Viajaban entre galaxias. ¿Y si los humanos encontraron el secreto de todo eso? Nadie tenía una respuesta. Ferric miró el mapa estelar, con todas esas marcas rojas que indicaban dónde habían estado los humanos. Entonces se dio cuenta de algo más. Había huecos en el patrón. Lugares que las naves humanas deberían haber visitado según el mapa de los yacimientos de los precursores, pero donde no se había registrado ninguna visita. Estos huecos, dijo Beric, señalando varios espacios vacíos. Aquí hay yacimientos de los precursores, pero no hay constancia de visitas humanas. Quizá nunca fueron allí, sugirió Shellac. O quizá, respondió Barracks, fueron allí en secreto. Quizás esos sitios eran tan importantes que no querían que nadie supiera de ellos. Amplió uno de los huecos. Estaba cerca del límite del espacio del Consejo, en una región que pocas naves visitaban. Según antiguos estudios, allí no había nada de interés, solo planetas muertos orbitando una estrella moribunda. Pero según antiguos registros que ya casi nadie se molestaba en leer, en otro tiempo había sido un importante mundo precursor. Tenemos que enviar una nave allí, dijo Beric. En 6 horas, una nave exploradora rápida estaba en camino. Tardaría 3 días en llegar al sistema. Barry esperaba que no encontraran nada. Esperaba que sus temores fueran infundados, pero en el fondo sabía que no lo eran. Los humanos habían encontrado algo tan importante que habían construido toda una civilización falsa a su alrededor para mantenerlo en secreto. Y ahora se habían llevado ese secreto y habían desaparecido. La nave exploradora llegó al sistema 3 días después. El capitán Borak, un veterano oficial braxiano, revisó los datos de los sensores mientras se acercaban. El sistema era tal y como lo habían descrito los antiguos estudios. Una estrella gigante roja que moría lentamente, 3 planetas muertos en órbita cercana y un campo de escombros donde antes había habido un cuarto planeta. No hay nada aquí, informó su oficial de sensores. No había estructuras artificiales, ni señales de energía, ni indicios de actividad reciente. Borak frunció el ceño. Le habían dicho que buscara con cuidado, que podría ser importante. Busque estructuras enterradas. Utilice sensores de penetración profunda. El oficial ajustó el equipo. Pasaron unos minutos. Entonces, la pantalla se iluminó con contactos. Señor, estoy detectando enormes estructuras subterráneas en el segundo planeta. Están a más de 2 kilómetros de profundidad y muestran señales de energía residual. Borak sintió un cosquilleo en las escamas. ¿Cómo de residuales? De hace días, quizás semanas. Algo había estado activo allí recientemente y luego se había apagado.
Aterrizaron cerca de la señal de energía más grande. La superficie era roca y polvo estériles. Nada vivo, nada que se moviera. Borak dirigió a un equipo con trajes ambientales completos. Llevaban equipo de perforación y de exploración. Tardaron 6 horas en perforar hasta la estructura. Lo que encontraron hizo que Borak enviara inmediatamente un mensaje prioritario al Consejo. La cámara que descubrieron era enorme, excavada en roca sólida, pero no estaba vacía. A lo largo de la pared había máquinas gigantescas, cada una del tamaño de un edificio. Estaban cubiertas con las marcas distintivas de los precursores, pero parecían mantenidas, casi nuevas. Deberían tener 12.000 años. El ingeniero de Borax dijo, pero mirad esto, sin corrosión, sin deterioro. Es como si las hubieran construido ayer. Borax se adentró en la cámara. En el extremo más alejado, encontró lo que parecía una estación de control. Y junto a ella encontró algo que le heló la sangre. Marcas de herramientas recientes. Marcas de herramientas humanas. Recientes. Estuvieron aquí, dijo Borax en voz baja. Los humanos estuvieron aquí y activaron estas máquinas. El ingeniero examinó las máquinas más de cerca. Señor, no son solo artefactos, siguen funcionando. Lo que sea que los precursores construyeron aquí, todavía funciona. De vuelta en la estación del Consejo, Barry recibió el informe de Borax. Lo leyó 3 veces y luego convocó otra reunión de emergencia. Los humanos han estado excavando yacimientos de los precursores, dijo Barry a los consejeros reunidos. No solo estudiándolos, excavándolos, reactivándolos y aprendiendo de ellos. No sabemos desde cuándo, pero ahora podemos confirmar que ha estado ocurriendo. Shellax miró las imágenes de la misión de Borax. ¿Para qué servían estas máquinas? Aún no lo sabemos, pero nuestros ingenieros están tratando de comprenderlas. En los días siguientes llegaron más informes. Los Cathari encontraron excavaciones similares en su territorio, yacimientos que los humanos habían visitado años atrás y luego habían vuelto a enterrar cuidadosamente. La Confederación descubrió que una estación de investigación humana que creían que estaba estudiando depósitos minerales se encontraba en realidad justo encima de una enorme instalación de los precursores. Cada descubrimiento completaba el panorama. La humanidad no había encontrado por casualidad unos pocos artefactos de los precursores. Habían llevado a cabo una búsqueda sistemática y organizada en cientos de sistemas. Habían encontrado, excavado y estudiado más tecnología precursora que todo el Consejo combinado había examinado en 1000 años. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no compartir el conocimiento? Una investigadora sinterana llamada Dra. Helena propuso una respuesta. Llevaba 20 años estudiando publicaciones científicas humanas, leyendo artículos que los científicos humanos habían escrito sobre diversos temas. La mayoría eran mundanos y trataban sobre investigaciones básicas y descubrimientos. Pero la doctora Ha observó un patrón. Miren este artículo de hace 80 años, dijo a un pequeño grupo de investigadores. Una xenoarqueóloga humana llamada Nicole Chen publicó un estudio sobre los sistemas de generación de energía de los precursores. Describió los principios teóricos que explicaban cómo podrían haber funcionado los reactores de los precursores. Mostró otro documento. Se trata de una patente humana registrada hace 60 años para un nuevo tipo de reactor de fusión. Fíjense en las matemáticas subyacentes. Son idénticas a las que describió Nicole Chen. Los investigadores examinaron las ecuaciones. La doctora Halna tenía razón. La coincidencia era perfecta. Los humanos no solo estaban estudiando a los precursores, continuó la doctora Hanna. Estaban haciendo ingeniería inversa de la tecnología de los precursores y luego la reivindicaban como su propio invento. Este artículo aquí, esta patente allá, cada uno era una pequeña pieza de algo mucho más grande. Nadie se dio cuenta porque las piezas estaban dispersas a lo largo de décadas y diferentes campos de investigación. Ella mencionó docenas de ejemplos más. Los avances humanos en ciencia de los materiales que coincidían con las técnicas de construcción de los precursores. Los desarrollos humanos en computación cuántica que eran paralelos a los sistemas de datos de los precursores.
Los avances humanos en propulsión que se alineaban perfectamente con los diseños de las naves de los precursores. Ocultaron sus descubrimientos a plena vista. El doctor A dijo que publicaron lo justo para que pareciera que estaban haciendo un progreso científico normal, pero nunca revelaron la verdadera fuente y nadie lo cuestionó, porque se suponía que los humanos eran primitivos. Esperábamos que fueran lentos en el aprendizaje. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos habían estado haciendo ingeniería inversa de la tecnología de los precursores durante un siglo, entonces todo lo que el Consejo creía saber sobre las capacidades humanas era erróneo. Los primitivos motores de fusión eran falsos. Las simples armas cinéticas eran falsas. El modesto tamaño de la flota era falso. Todo era una máscara que ocultaba algo mucho más avanzado. Pero aún quedaba una pregunta más importante. El almirante Krell la planteó durante una de las interminables reuniones de análisis. ¿Por qué los precursores dejaron atrás toda esta tecnología? Eran la civilización más avanzada que había visto la galaxia. Controlaban la mitad de la galaxia. Luego desaparecieron, dejando intacta su tecnología. ¿Por qué? Nadie tenía una buena respuesta a esa pregunta. Los precursores llevaban desaparecidos 12.000 años. Sus ruinas estaban esparcidas por miles de mundos, pero no habían dejado ningún mensaje, ninguna explicación. Simplemente habían desaparecido tan completamente como acababan de desaparecer los humanos. ¿O habían dejado un mensaje? El consejero Varric estaba pensando en esto una noche cuando recordó algo. Un viejo documento archivado que casi nadie había leído. Era un informe de un equipo de investigación de los precursores de hace 3.000 años. Habían encontrado algo grabado en las paredes de una instalación de los precursores, algo que parecía escritura. Varric buscó en los archivos hasta que lo encontró. El documento incluía imágenes de los grabados. En ese momento, nadie podía leerlos. El lenguaje de los precursores no se comprendía del todo, pero el equipo de investigación había observado que los grabados parecían repetirse en muchos yacimientos de los precursores, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma urgencia. Barry miró las imágenes ahora con nuevos ojos. El grabado mostraba una galaxia espiral, su galaxia, y en el borde de la espiral había algo marcado en rojo, una vasta zona del espacio que se hacía más grande con el tiempo. Debajo de la imagen había más texto, aún ilegible, pero en la parte inferior había un símbolo que todas las especies reconocían. Era el símbolo universal de peligro, advertencia, amenaza. Los precursores no habían desaparecido por elección propia. Se habían ido y habían dejado una advertencia. Barry sintió cómo le invadía una fría comprensión. Sacó un mapa estelar actual y lo comparó con el antiguo grabado precursor. La zona roja de la imagen precursora coincidía con una región del espacio en el mapa moderno, una región en la que durante los últimos 100.000 años, todos y cada uno de los sistemas estelares se habían oscurecido. Cientos de miles de sistemas silenciosos y vacíos. El Consejo había notado este fenómeno, pero había asumido que era natural. Estrellas viejas muriendo, civilizaciones colapsando por sí solas. Nadie había considerado que algo pudiera estar causándolo, que algo pudiera estar moviéndose sistemáticamente por la galaxia, consumiendo o destruyendo todo a su paso. Los precursores lo sabían, lo habían visto venir, y habían dejado atrás su tecnología como defensa, con la esperanza de que las civilizaciones futuras la encontraran y comprendieran la advertencia. La humanidad la había encontrado. Lo habían comprendido. Barrick presentó sus hallazgos al Consejo a la mañana siguiente. Les mostró los antiguos grabados, los mapas estelares, la zona muerta en expansión en el borde de la galaxia. Explicó lo que creía que había sucedido. La sala quedó en silencio cuando terminó. Finalmente, hablaron. Estás diciendo que los precursores se marcharon porque algo se avecinaba. Algo lo suficientemente peligroso como para hacerles abandonar la galaxia. Sí, y los humanos encontraron pruebas de esta amenaza. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan sabiéndolo? Varric sacó otro documento. Nicole Chen, la xenoarqueóloga que publicó todos esos artículos sobre la tecnología de los precursores, escribió algo interesante
en uno de sus últimos artículos. Se publicó hace 50 años. Mencionó el hallazgo de una instalación de los precursores en la Antártida, enterrada bajo el hielo. Lo describió como el hallazgo más importante de la historia de la humanidad, pero nunca publicó ningún artículo de seguimiento. Desapareció durante 20 años y luego murió en un accidente. ¿Qué había en esa instalación?, preguntó Shellox. No lo sabemos, pero creo que contenía la advertencia de los precursores. Creo que les decía a los humanos lo que se avecinaba. Y creo que la humanidad ha pasado los últimos 50 años preparándose para ello, mientras fingía ser una especie débil y primitiva para que nadie interfiriera en sus preparativos. El almirante Krell volvió a sacar a relucir los informes militares. Los humanos afirmaban tener 300 naves. Ahora sabemos que tienen al menos 2.000, probablemente más. Si han estado construyendo en secreto durante 50 años utilizando la tecnología de los precursores, ¿cuántas naves tienen realmente? Nadie lo sabía, pero el número era claramente mucho mayor de lo que nadie había imaginado. ¿Qué más construyeron?, preguntó otro consejero. Naves que conocemos porque las vimos. ¿Pero qué hay de las armas que nunca vimos? ¿Las defensas que nunca detectamos? Los precursores tenían una tecnología que aún no podemos igualar. Si los humanos han estado aprendiendo de ellos durante 50 años, la frase quedó inconclusa en el aire. Farr miró a su alrededor, a los rostros asustados de la sala. Los ridiculizamos, nos burlamos de su pequeña flota y sus armas primitivas. Y todo este tiempo estaban construyendo algo lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a lo que destruyó a los precursores. No destruido, corrigió el Dr. Halna en voz baja. Los precursores se marcharon, vieron lo que se avecinaba y decidieron que no podían detenerlo. Así que se marcharon y dejaron su tecnología para quien viniera después. Los humanos la encontraron primero. El peso de esto se apoderó del Consejo. Habían pasado un siglo menospreciando a la humanidad, tratándola como a niños ignorantes que necesitaban orientación, y la humanidad les había dejado creerlo. Mientras el Consejo se reía, la humanidad se preparaba para una guerra que se avecinaba. Una guerra de la que el Consejo no sabía nada. La transmisión llegó 27 días después de la desaparición de la humanidad. Llegó sin previo aviso, apareciendo simultáneamente en todas las instalaciones del Consejo, todos los edificios gubernamentales y todos los cuarteles generales militares del espacio del Consejo. La señal era fuerte, clara y utilizaba un protocolo que el Consejo nunca había visto antes. El consejero Beric estaba en una reunión cuando todas las pantallas de la sala se activaron de repente. Otros informaron de que estaba ocurriendo lo mismo en toda la estación. Nadie había autorizado esta transmisión. Nadie podía bloquearla. Simplemente apareció como si siempre hubiera estado allí. La imagen se convirtió en la figura de un hombre humano con uniforme militar. Estaba de pie en lo que parecía ser el puente de mando de una nave, pero la tecnología que se veía detrás de él no se parecía en nada a las primitivas naves humanas que el Consejo había observado. A través de las ventanas detrás de él se podían ver cientos de enormes naves en formación. Cada una de ellas medía fácilmente 5 kilómetros de largo, eclipsando cualquier cosa que hubieran construido los miembros del Consejo. «Soy el almirante Brandon Cole, de la Flota de Defensa de la Tierra», dijo el hombre. Su voz era tranquila, casi amistosa. «Pido disculpas por esta transmisión sin previo aviso, pero dados los recientes acontecimientos, consideré necesario aclarar la posición de la humanidad». Brandon hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Hace 3 semanas, el embajador Daniel Harper abandonó el Consejo Galáctico después de que sus representantes dejaran claro que la humanidad no era bienvenida como socio en igualdad de condiciones. Esa decisión, aunque decepcionante, nos ayudó a tomar nuestra propia decisión. Una decisión que hemos estado debatiendo durante casi un siglo. Detrás de Brandon, la cámara se alejó ligeramente, mostrando más del puente. La tripulación que trabajaba en sus puestos parecía profesional y tranquila. No se trataba de un mensaje improvisado. Había sido planeado. «Debería empezar dando las gracias al Consejo», continuó Brandon. «Durante 100 años nos habéis permitido mantener nuestra presencia en vuestro espacio.
Habéis tolerado nuestras embajadas, nuestras misiones comerciales y nuestras colonias. Por eso, os estamos agradecidos. Intentamos ser buenos vecinos incluso cuando ustedes no nos respetaban. Su tono no era de enfado. En todo caso, sonaba triste. Pero también debo ser sincero con ustedes. La humanidad no ha sido completamente sincera sobre quiénes somos y de qué somos capaces. Este engaño era necesario, y espero que comprendan por qué. Brandon hizo un gesto a alguien fuera de cámara. La pantalla cambió mostrando una imagen de la Antártida cubierta de hielo. Hace 214 años, un equipo de investigación encontró algo enterrado bajo 3 kilómetros de hielo. Al principio pensaron que era un meteorito. Les llevó 6 meses excavarlo. Lo que encontraron fue una estructura antigua más allá de toda medida, construida por la especie que ustedes llaman los precursores. La imagen cambió para mostrar el interior de la instalación. Cámaras rápidas llenas de máquinas extrañas. Dentro de la estructura encontramos muchas cosas, tecnología que apenas entendíamos, sistemas de energía que parecían imposibles. Y lo más importante, encontramos un mensaje. Los precursores lo habían dejado allí, con la esperanza de que alguien lo encontrara. Apareció otra imagen. Esta mostraba la advertencia tallada que Varick había encontrado en los archivos, pero más clara y detallada. El mensaje era una advertencia. Los precursores nos decían que algo se avecinaba, algo que los había llevado a abandonar esta galaxia hace 12.000 años. Algo que todavía estaba ahí fuera, todavía se movía por el cosmos, consumiendo todo a su paso. La expresión de Brandon se volvió más seria. El mensaje incluía coordenadas, ubicaciones donde los precursores habían construido instalaciones defensivas, plataformas de armas y generadores de escudos. Habían intentado detener esta amenaza y habían fracasado. Pero dejaron atrás su tecnología con la esperanza de que quien viniera después pudiera tener éxito donde ellos no lo habían tenido. La pantalla mostraba un mapa estelar. Las instalaciones defensivas formaban un enorme arco a lo largo de un borde de la galaxia, una barrera que se extendía a lo largo de miles de años luz. Pasamos el siglo siguiente haciendo dos cosas. Primero, buscamos todos los yacimientos de los precursores que pudimos encontrar. Los excavamos, los estudiamos y aprendimos de ellos. Segundo, reactivamos las instalaciones defensivas. Reparamos lo que estaba roto, mejoramos lo que pudimos y rellenamos los huecos con nuestras propias construcciones. Brandon miró directamente a la cámara. Este trabajo requería secreto. No podíamos arriesgarnos a que interfirieran. No podíamos arriesgarnos a que cundiera el pánico. Así que ocultamos lo que estábamos haciendo. Fingimos ser débiles, primitivos, apenas capaces de volar por el espacio. Construimos naves falsas con tecnología falsa para mostraros lo que esperabais ver. Mientras, nuestras naves reales, nuestra flota real, se construían en astilleros ocultos lejos del espacio del Consejo. La imagen cambió para mostrar esos astilleros ocultos, estructuras enormes en el espacio profundo. Cada uno construía naves que eclipsaban cualquier cosa que tuviera el Consejo. Mantuvimos este engaño durante 100 años. Todos los diplomáticos humanos, todos los comerciantes humanos, todos los científicos humanos, todos ellos conocían la verdad y guardaban el secreto. Hicimos esto porque teníamos que saber algo sobre vosotros. Brandon hizo otra pausa y esta vez su expresión mostraba decepción. Teníamos que saber si el Consejo ayudaría a una especie más débil a prepararse para el peligro. ¿Compartiríais recursos? ¿Ofreceríais apoyo o solo respetaríais la fuerza? Necesitábamos comprender quiénes eran ustedes antes de poder confiarles la verdad sobre lo que se avecina. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Hace 3 semanas, ustedes nos dieron nuestra respuesta. Cuando la humanidad pidió ayuda, pidió ser tratada como igual, ustedes se rieron. Se burlaron de nuestra pequeña flota, de nuestra tecnología primitiva, de nuestra corta historia. Dejaron claro que valoraban el poder por encima de la colaboración y la fuerza por encima de la cooperación. La voz de Brandon seguía siendo tranquila, pero ahora tenía un tono más severo. Así que tomamos nuestra decisión. La humanidad se retira por completo del espacio del Consejo.
Cerramos nuestras fronteras y nos centramos en el trabajo que hay que hacer. El perímetro defensivo está casi terminado. Calculamos que tenemos entre 20 y 40 años antes de que la amenaza llegue a nuestra frontera. No es mucho tiempo. El mapa estelar volvió a aparecer, mostrando la línea defensiva en verde y el espacio del Consejo en azul. Más allá de la línea defensiva marcada en rojo, se encontraba la zona muerta en expansión. Esto es de lo que huían los precursores. Durante los últimos 12.000 años, ha consumido aproximadamente 300.000 sistemas estelares. Todas las civilizaciones de esos sistemas han desaparecido. No han sido conquistadas ni reubicadas, sino que han desaparecido, borradas como si nunca hubieran existido. La imagen se acercó al borde de la zona muerta. Incluso a través de la transmisión, se podía ver lo anormal que era. El espacio mismo parecía más oscuro allí, más vacío. Los precursores lo llamaban el vacío consumidor. No sabemos qué es. Una especie, un fenómeno, un arma que quedó de alguna guerra antigua. Los precursores nunca lo descubrieron. Solo sabían que no se podía detener con medios convencionales. Por lo tanto, construyeron defensas basadas en principios que la mayoría de las civilizaciones consideran imposibles. Brandon se gira ligeramente y señala las naves visibles a través de las ventanas. Estas naves se han construido utilizando tecnología precursora. Funcionan con sistemas que obtienen energía de pliegues dimensionales. Están armadas con armas que manipulan el espacio y el tiempo. Pueden moverse más rápido que la luz sin utilizar los motores warp tradicionales. Cada una de ellas es capaz de destruir un planeta si es necesario. Dejó que asimilaran la información. Tenemos 100.000 naves de este tipo terminadas y otras 3.000 en construcción. Hemos activado 700 plataformas de defensa precursoras. Hemos establecido generadores de escudos que pueden proteger sistemas estelares completos. Y hemos estado preparando a nuestra gente, entrenándola, preparándola para lo que se avecina. La imagen volvió al rostro de Brandon. El Consejo es bienvenido a unirse a nosotros. No los hemos abandonado por ira de araña. Simplemente hemos aceptado que no podemos convencerlos de que tomen en serio esta amenaza, a menos que la vean con sus propios ojos. Por eso les ofrecemos la oportunidad de verlo. En la pantalla aparecieron nuevas coordenadas. Estas coordenadas marcan una ubicación neutral fuera del espacio del Consejo y del espacio humano. Envíen allí a sus representantes. Envíen a sus observadores militares. Envíen a sus científicos. Les mostraremos todo. Las ruinas precursoras, las instalaciones defensivas. Y lo más importante, les mostraremos lo que se avecina. La expresión de Brandon se suavizó ligeramente. No queremos enfrentarnos a estos solos. Preferiríamos tener aliados, socios que comprendan lo que está en juego. Pero no permitiremos que la política del Consejo interfiera en nuestros preparativos. No perderemos el tiempo tratando de demostrar nuestra valía a personas que ya han decidido que no vale la pena escucharnos. Respiró hondo. Sin embargo, debo ser claro en una cosa. El espacio humano ahora está sellado. Hemos establecido un perímetro defensivo alrededor de nuestro territorio. Cualquier nave que intente entrar sin permiso será rechazada. Cualquier nave que se niegue a dar media vuelta será inutilizada. No queremos conflictos, pero no permitiremos interferencias. El mapa estelar apareció una vez más, mostrando todo el alcance de lo que la humanidad había construido. La línea defensiva se extendía a lo largo de una cuarta parte de la galaxia. Detrás de ella, el territorio humano estaba marcado en dorado. Era mucho más grande que los 20 sistemas que el Consejo pensaba que controlaba la humanidad. Había cientos de sistemas, tal vez miles, todos ocultos tras capas de tecnología de sigilo que habían engañado al Consejo durante décadas. Vuestros escáneres no penetrarán nuestras fronteras, dijo Brandon. Vuestras sondas no volverán. Vuestros espías no encontrarán nada. Aprendimos de los precursores cómo ocultarnos a plena vista. Hemos tenido un siglo para perfeccionarlo. Miró una vez más a la cámara y había una tristeza genuina en sus ojos. Acudimos al Consejo con amistad. Ofrecimos cooperación y colaboración. Ustedes rechazaron esa oferta. Así que ahora les hacemos una oferta diferente. Vengan a las coordenadas que les hemos proporcionado.
Vean la verdad. Comprenda lo que se avecina. Luego decidan si quieren ayudarnos a detenerlo o si prefieren enfrentarlo solos. Brandon comenzó a terminar la transmisión, pero luego se detuvo. Una cosa más. El embajador Harper me pidió que le transmitiera un mensaje al consejero Berwick. Quiere que sepan que tenían razón al sospechar. También quiere que sepan que la humanidad no culpa al Consejo por su respuesta. Actuaron de acuerdo con su naturaleza, al igual que nosotros actuamos de acuerdo con la nuestra, pero espera que consideren la posibilidad de que hay cosas más importantes que el orgullo y la política. La transmisión terminó. Todas las pantallas del espacio del Consejo se apagaron simultáneamente, volviendo a su funcionamiento normal como si nada hubiera pasado. En la sala del Consejo reinó el silencio. Todos los consejeros se quedaron paralizados, tratando de procesar lo que acababan de ver y oír. Las naves por sí solas habrían sido impactantes. La revelación sobre la tecnología precursora habría cambiado el mundo. Pero la amenaza, el vacío devorador que lo cambiaba todo. Shellax fue el primero en hablar. ¿Es posible? ¿Podría existir realmente tal amenaza? El almirante Krell sacó los mapas estelares y comparó los datos de Brandon con los registros del Consejo. La zona muerta es real. La hemos documentado durante miles de años. Siempre asumimos que se trataba de la muerte estelar natural. Pero si se observa el patrón de la tasa de expansión, es demasiado uniforme para ser natural. Algo la está causando. Eso parecía enfermizo. Hemos ignorado la amenaza más grave de la historia galáctica porque asumimos que los humanos eran demasiado primitivos para saber nada importante. No solo los ignoramos, dijo Vic en voz baja. Nos burlamos de ellos. Nos reímos de ellos cuando intentaron advertirnos. Nunca intentaron advertirnos, protestó otro consejero. ¿No lo hicieron?, respondió Berwick. ¿Cuántas veces preguntaron los humanos por los precursores? ¿Cuántas veces solicitaron acceso a los yacimientos antiguos? ¿Cuántas veces intentaron discutir la seguridad galáctica a largo plazo? Desestimamos todos los intentos porque pensábamos que eran ingenuos. La sala del consejo se sumió en el caos cuando todos intentaron hablar a la vez. Algunos exigían una acción militar inmediata. Otros pedían que se aceptara la invitación de la humanidad. Unos pocos insistían en que todo era un elaborado engaño. Barry observaba todo con el corazón encogido. El consejo había suspendido una prueba que no sabía que estaba realizando. Y las consecuencias de ese fracaso podrían ser el fin de todo. Fuera de la sala, en miles de mundos, se produjeron reacciones similares. Algunas especies enviaron inmediatamente naves a las coordenadas que Brandon había proporcionado. Otras se negaron a creer que la amenaza fuera real. Algunas intentaron enviar fuerzas militares hacia el espacio humano, poniendo a prueba la advertencia de Brandon sobre el cierre de las fronteras. Esas naves fueron desviadas de forma suave pero firme por buques que aparecieron de la nada, demostrando unas capacidades que pusieron muy nerviosos a los militares que observaban. La humanidad había mostrado finalmente sus cartas. Los débiles recién llegados habían desaparecido, sustituidos por algo poderoso y aterrador. Y en algún lugar más allá del límite del espacio conocido, detrás de la línea defensiva que la humanidad había tardado un siglo en construir, el almirante Brandon Cole se encontraba en su puente de mando y esperaba que el Consejo tomara la decisión correcta. Porque el vacío devorador se acercaba y la humanidad no podía detenerlo por sí sola.